Que el Señor los bendiga ricamente. Les saluda a su amigo y hermano Esgin Calderón Valverde desde la casa de oración en Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido a este curso, un curso de la parte de Teología Bíblica, Introducción al Nuevo Testamento. Estamos haciendo un análisis antes de entrar a la parte del griego del manual que estamos analizando. Estamos viendo un poquito lo que es la crítica textual y la historia para comenzar un poquito ubicados. Vamos a compartir entonces con ustedes la última parte, si Dios lo permite, de esta parte que estamos haciendo de crítica textual. Bien, ahí aparece, hermanos, en pantalla. ¿Se ve? Claro, ¿Verdad? perfecto. Bueno, vamos a Clarito. ver si el internet no nos falla. Aquí tenemos, bueno, vamos a partir de Robert Stienne, de aquí en adelante. Ya habíamos visto a Lutero, ya los hermanos vieron la película, excelente. Y esto es importante. Estos 500 años tienen mucha historia. Ahora, aquí vamos a mencionar solamente algunos, ¿qué diríamos? Algunos puntos importantes de lo que es la parte bíblica, que es lo que nos interesa a nosotros, la Biblia. Hablábamos fuera de cámaras la importancia de Martín Lutero, sobre todo con lo que tiene que ver con la Sagrada Escritura, y cómo a partir del año 1500, para dar una fecha así cerrada, cómo a partir de este tiempo de Martín Lutero en adelante, comienza un énfasis en la Sagrada Escritura. Hay tal vez dos personajes que van a incidir mucho y tal vez tres, cuatro acontecimientos. Uno, ya lo vimos, la imprenta. La imprenta hizo que todo lo que se fuera a hacer de aquí en adelante tuviera éxito. Gracias a la imprenta, pues comienza el ser humano, comienza una gran revolución eh, cognitiva, hablemos de inteligencia, la gran revolución de las mentes, la gran revolución de escritores, ya sean religiosos como Lutero y otros, o ya sea filósofos como Renato Descartes, Galileo después como científico y otro montón de personas más. Se va a dar una revolución en estos 500 años y entonces aquí vamos a hablar de algo muy importante. En el año 1500, y estoy dando números cerrados, eh, se da por primera vez, tal vez producto de la caída de Constantinopla, que los griegos se fueron para Francia, para Inglaterra, etcétera, se comienza a hacer la primera Biblia griega impresa, que la hace Erasmo de Rotterdam. Ese nombre no se les olvide, porque Erasmo de Rotterdam hace la primera Biblia al griego. Y de este griego, ¿qué hizo en ese griego? Bueno, él lo que hizo fue tomar todas las Biblias griegas más antiguas que había e hizo un libro que incluyera todo lo más antiguo que había. Se le llamó el Textus Receptus, texto recibido, y se componía de la mayoría habían referencias incluso de Biblias muy alejadas del original, no era muy perfecta. Pero esta Biblia fue la primera que se hizo en el año 1500 impresa, y esta fue, de ahí nace la Reina Valera. La Reina Valera todavía conserva muchas cosas porque fue una Biblia tomada de el Textus Receptus. De hecho, usted toma la Biblia, la Reina Valera, y toma otra Biblia de otra versión, y usted va a notar que hay diferencias grandes. ¿Por qué? Porque el Textus Receptus fue un documento que
tomaba textos muy alejados del original, ¿verdad? Entonces no eran textos cercanos. Robert Stienny, que ya lo vimos, ¿verdad? Que perteneció a ese primer siglo, de esos 500 años, él hizo algo, ¿verdad? Dice que estaba influenciado por los masoretas en el Antiguo Testamento, por trabajos de otros traductores, y fue el que divide la Biblia en versículos, digamos. Ahora, ¿cuál es la ventaja de Roberto Stienny? Que este señor va a ser la primera Biblia impresa con capítulos y versículos. Esto es algo revolucionario. La Biblia no tenía capítulos y versículos. Entonces, él inventa los versículos. El culpable de que tengamos versículos en la Biblia es Robert Stienny. Y esto va a ser una revolución en la Biblia. Hizo una Biblia, pero hizo una Biblia en griego. Todos estos hacen la Biblia en griego. ¿Y cuál es la importancia de esa Biblia en griego? Que esa Biblia en griego es la que va a servir para hacer traducciones a todos los idiomas. La Reina Valera tomó esta Biblia e hizo la Biblia en español, otros la hicieron en inglés, otros en alemán, otros en chino, otros en japonés, otros y etcétera. Entonces, de esta, ellos hacen las Biblias griegas. ¿Qué se está buscando? Se está buscando el manuscrito o los manuscritos más antiguos que hay, los más cercanos a los apóstoles. Claro, los manuscritos griegos que hicieron los apóstoles se perdieron. No hay nada. Todo se quemó, pero sí habían copias y copias y copias y más copias. Y esas copias se mantenían. Pero los originales no hemos encontrado ni uno. Igualmente de todos los libros del mundo, no solamente ha pasado con la Biblia. Todo lo que son libros, por ejemplo, de Platón, de Aristóteles, de Homero, no hay nada original, porque eso con el paso del tiempo se destruyen, era un material que se destruía fácil. Pero entonces estos escritores, como Erasmo de Rotterdam, este señor, Robertus Stephanus o Robert Stienny, lo que buscaban era hacer una Biblia en griego con los textos más antiguos, los más cercanos al Nuevo Testamento, los más cercanos al año 100 o al año 90, 80, 70. Y este hizo esa Biblia en griego con capítulos y versículos. Antes de él, no habían Biblias con capítulos y versículos en griego. Él hace la primera Biblia que incluye capítulos y versículos. Se llama la Biblia de Ginebra. Así la puede buscar usted. De hecho, en internet, muchas veces uno busca estas Biblias y ahí las encuentra. Hay un montón de Biblias de estas que ahí están. Están disponibles en internet para que todo el mundo las vea. La Biblia de Ginebra. Los editores de la Biblia de Ginebra optaron por los capítulos de Stephen Langdon, recuerdan el cardenal que inventó los capítulos, y los versículos de Robert Stienny, como él los hizo. Eso es el gran aporte de este señor y de ahí seguimos porque esto es la revolución del Textus Receptus. La vez pasada comentamos y hablamos de los hermanos Elsevier o Elsevier, ¿verdad? En 1663, más o menos ya pasamos al año del 1600. Estos hermanos Elsevier montaron un establecimiento en un lugar que se llama Leiden y ahí publicaron ediciones del Nuevo Testamento griego. Entonces, ellos ¿qué seguían haciendo más adelante? Seguían buscando manuscritos antiguos. Seguían buscando los manuscritos más antiguos, seguían buscando, si ya tenían por ahí un manuscrito griego, buscaban otro y comenzaban a comparar y a buscar lo más antiguo. Eran estudios científicos muy fuertes. La segunda edición en 1663 fue muy importante, la que hicieron los hermanos Elsevier. Dice, por el hecho de que se sirvió como norma para el continente europeo, del mismo modo en que la tercera de Stephanus lo había sido para Inglaterra.
Entonces, fue la que usaban para traducciones a los idiomas vernáculos. Cuando decimos idioma vernáculo es al idioma de cada país. Estas dos difieren en más o menos 200 lugares, dice. Esta edición de los Elsevier o Elsevier tienen un derecho adicional a la fama. Esta Biblia de los hermanos Elsevier o Elsevier fue la primera que comenzó con la palabra Textus Receptus. En el prefacio, en esa Biblia, se afirmó que el dicho texto ha sido ya recibido por todos. El texto recibido. Entonces, ahí quedó texto recibido en latín es Textus Receptus. El término latín utilizado ha continuado en uso para referirse al tipo general de texto empleado. Entonces, la primera Biblia se llama Textus Receptus. ¿Está bien? Esas Biblias hay que, después más adelante vamos a ver versículos. ¿Sí, don Eduardo? No, que sí, estaba bien eso del texto. Es que estaba haciéndole números a esto, del texto recibido. Ajá. eh, y, y, y buscando aquí, usted sabe que a mí me gusta estar investigando, y, Claro, eso es bueno. eh, hablando de Erasmo de Rotterdam, Ajá. dice y me llama la atención la palabra esta, Desiderius Erasmus, que es el Ajá. impreso por la primera Ajá. vez que se hace la Biblia imprenta. La primera, Y, en ajá, que griego. es correcto, sí. Sí, sí, a eso me estaba. Excelente, vea, y eso es lo que hay que hacer. Hay que tomar todos estos datos y hay que buscarlos en internet porque hay mucha información. Yo estoy Sí, haciendo apenas un correcto. resumen. Ajá, Entonces hay que buscarlo y porque hay que tenerlo aquí a mano, ¿verdad? Cómo es nuestra correcto. Biblia evolucionó. Y dice que esta clase de texto que hicieron los hermanos Elsevier, se basa en manuscritos que son de orígenes tardíos, es decir, muy alejados del tiempo de los apóstoles. Todavía no se habían descubierto las Biblias más antiguas que en este momento tenemos, que son del siglo cuarto. Todavía no se habían descubierto. Bueno, Ujú. ahora pasemos a otro. John Milly en 1707. Ya entramos al 1700. ¿Qué seguimos y qué encontramos en 1707? Bueno, a este señor John Milly. John Milly demostró gran laboriosidad en la colección de material textual. Tomó nota de 30.000 variaciones de los manuscritos. ¿Qué es eso? Bueno, que él agarraba un manuscrito, otro y otro, agarraban miles de libros, digámoslo así, y ellos comenzaban a agarrar lo mejor de todos los textos griegos. Y ya hizo 30.000 variaciones. Él dijo, vea, es que este texto dice esto, este dice esto, este texto dice esto, esto dice esto. Entonces ya eso le da a uno más confianza porque es toda una investigación de ir buscando los textos más antiguos y ir buscando, por ejemplo, a veces habían equivocaciones. Mire, este se equivocó porque este otro dice esto. Eso fue el estudio que hizo. Entonces, este señor hizo más de 30.000 variaciones, es decir, notas que se le hacen al texto griego. Aquí se da comienzo a la evaluación de documentos individuales en vez de tratarlo como si tuviesen dos o más o menos el mismo valor. Es decir, se va a tomar cada manuscrito por individual y cada manuscrito se estudia individualmente. No hubo, eso sí, ningún intento significativo por alejarse del texto receptus. Ellos seguían como material base el texto receptus que nos dio Erasmo de Rotterdam. Es decir, ese el texto receptus fue el que mandaba en todas las iglesias. Es correcto, sí. Bien, luego seguimos de 1662 a 1742. Tenemos a un señor que se llama Richard Bentley. Richard Bentley. Vamos a ver qué aportes dio este señor. Son miles, miles de personajes, pero yo escogí los más importantes. Richard Bentley fue profesor en la Universidad de Cambridge, ¿verdad? En Inglaterra. Fue bibliotecario.
Fue filólogo clásico. Filólogos son los que se encargan de las palabras, de estudiar las palabras. Fue teólogo, fue diácono y fue escritor. Y formuló ciertas propuestas para terminar con un testamento griego en 1720. Este hace otro testamento griego, ¿verdad? En 1720. Propuso un mayor uso de las versiones antiguas, una comparación más concienzuda de los manuscritos griegos conocidos. Entonces, los manuscritos griegos que hasta el momento se habían descubierto, él hizo un mejor estudio. Dice que con asistencia de ayudantes, él mismo efectuó una cantidad considerable de cotejaciones, pero lamentablemente no vivió lo suficiente para llegar a producir un texto griego. Entonces no produjo un texto griego bien completo. Sin embargo, su sugerencia respecto al mayor valor de los documentos antiguos, él es el que comenzó esta idea. ¿Cuál es el manuscrito más importante? Los más antiguos, los más viejos, los que vayan de más atrás, digamos, con los más tardíos que tienen menos importancia. Este señor aportó eso. De ahí en adelante se busca los manuscritos más viejos, los más cercanos a los apóstoles. Bueno, luego tenemos otro señor que se llama Johann Albrecht Bengel. Este señor de 1687 a 1752. ¿Qué aporte nos da este señor? ¿Verdad? Este señor alemán. Estos alemanes van a tomar la batuta de todo. Bengel efectuó su tarea a la sombra también del Textus Receptus. Todavía ese Textus Receptus seguía siendo el rey en Biblias. Aun cuando no estaba satisfecho con el mismo. Ya él dice, yo no estoy muy satisfecho con el Textus Receptus. Él publicó un texto en 1734 y fue el primero en enfatizar un método que se llama el método genealógico. Es decir, se clasifican los manuscritos en familias. Entonces decía, estos manuscritos se parecen a estos son alejandrinos, esto se parece a esto, este se parece, entonces lo dividió en grupos, digámoslo así, sobre parentescos, ¿verdad? En otras palabras, los manuscritos están relacionados los unos a los otros por el proceso de copiar. Muchas veces es posible seguir ascendencia hasta una fuente común. Bengel percibió que el número de manuscritos detrás de una lectura es menos importante que la consideración de su relación. Más sobre Bengel. Por ejemplo, si se descubre que 9 de los 10 manuscritos que uno está usando tienen el mismo original, estos 9 deben ser considerados como uno. No se les puede conceder mayor peso que aquel que se encuentra fuera del grupo. Bueno, eso es como que al dividirlo en familias, entonces él decía, todos estos manuscritos va a ser uno, no van a ser 200, sino uno. Es el mismo, nada más que tuvieron formas de erradas de copiar. Dice que Bengel es también digno de ser recordado por la introducción de una famosa máxima, esta idea, ¿verdad? La lectura más difícil debe ser preferida a la más simple. Entonces, cuando habían varios manuscritos, y entonces él decía, qué es lo más auténtico? Lo más difícil. ¿Por qué? Porque lo más simple es porque alguien le hizo la aclaración, es decir, alteró el texto original. Y lo más difícil era lo más viejo, como lo dejan los apóstoles. Y lo más simple, lo más fácil es porque alguien ya lo alteró. Él comenzó con él, ya comenzaba a hacerse crítica de los mismos textos griegos. Bueno, son miles de aportes, pero nada más tomamos algunos. Veamos a este Johann Jacob Wetzing de Basilea, de 1693 a 1754. Weinstein de Basilea publicó un texto griego en 1751-1752, basado en el estudio y comparación de más de 100 manuscritos. Agarró más de 100 manuscritos y ya hizo un texto griego, ¿verdad? Todavía él no se aparta del Textus Receptus, todavía no se aparta.
Él se hizo famoso por su colección de pasajes paralelos, proveniente de fuentes rabínicas y clásicas para ilustrar pasajes del Nuevo Testamento. Entonces él buscaba esto, aparece mucho en esto. Entonces los pasajes paralelos que tienen alguna relación. La investigación, todo esto es para demostrar cómo se comienza a investigar sobre la Biblia. La investigación posterior se encuentra en deuda con él por su sistema de anotaciones. Indicó sus unciales por medio de mayúsculas, los cursivos por medio de números arábigos. Lo triste de su caso fue que debido a su temperamento incontrolable, vivió una vida tempestuosa colmada de conflicto. Bueno, eso no interesa mucho. Vamos a este señor y ya aquí comienza el asunto interesantísimo. Griesbach. Esto es interesante. Griesbach. Johann Jakob Griesbach. Este comienza a hacer toda una revolución muy interesante. Veamos a ver la revolución que hace Griesbach. Crítico textual bíblico alemán. Nació en un pequeño estado en Alemania. Su papá, Konrad Kaspar, fue pastor. Es decir, él era hijo de pastor, de un pastor. La fama de Griesbach descansa en su trabajo para la crítica del Nuevo Testamento. Imagínate, él creció con libros, ¿verdad? Inaugura una nueva época. Su solución al problema sinóptico lleva su nombre, la hipótesis de Griesbach, referenciada como la hipótesis de los evangelios. Entonces, ahí venimos con los sinópticos. Hay 3 libros que se parecen mucho, Mateo, Marcos y Lucas, y él hace todos sus aportes. Entonces, diciendo que hay cosas interesantes. Los primeros, de eso, muchas de sus ideas las veremos ya cuando entremos a la introducción al Nuevo Testamento, cuando veamos cada uno de los libros. Entonces, esto viene, Griesbach dice esto, por eso no los mencionamos aquí. Los primeros pasos hacia un texto crítico, oiga, un texto crítico. Vamos a pasar al texto crítico. Vamos a pasar del textus receptus al texto crítico. Se va a dar con Griesbach. Él va a comenzar ese texto crítico. Los primeros intentos por tomar los manuscritos más antiguos, ya no siguiendo el textus receptus, sino un original de él. Distribuyó también en 3 familias los manuscritos. Él decía, los alejandrinos, hay una ciudad que se llama Alejandría en Egipto. Ahí es donde se han encontrado un montón de documentos y ahí están esos. Los occidentales, ¿verdad? Que es el lado de Roma, esos lados, y los bizantinos. Bizantinos es de Constantinopla. Él dividió en esos 3. No era muy perfecta, fue la base de la investigación posterior, ¿verdad? Pero ya él comenzó la parte crítica de eso. Vea, esto es uno de los libros de él, ¿verdad? Por supuesto en alemán, ¿verdad? Su texto fue publicado en 1775, 1777. Dice que no rompió del todo con el Textus Receptus, pero desarrolló el tratamiento de los manuscritos por familia. Vincent dice, la tarea de Griesbach tenía por delante la de vindicar la autoridad de los códigos más antiguos, clasificar las autoridades, utilizarlas crítica y consistentemente para la restauración del texto. Griesbach dio los primeros pasos en la investigación del curso en los primeros siglos que tuvieron que ver con la transmisión del texto y prepara el camino para el análisis más completo que harían estos señores, que son los que revolucionan lo que nosotros tenemos ahorita, Westcott y Hort, en un periodo posterior. Ya hay más evolución, ve cómo va creciendo la crítica bíblica. Seguimos con Griesbach, ¿verdad? Seguimos con él. Detectó una clase de texto que llamó occidental, caracterizado por glosas de escribas, el que por ende requería corrección. Y todo eso va en el puro griego, ¿verdad? Imagínense, estos son cerebros. Detectó un tipo de texto alejandrino, al que consideró un esfuerzo por parte de los antiguos escribas por mejorar el texto occidental.
Y al tercer tipo fue el constantinopolitano, el bizantino, ¿verdad? Que era de Constantinopla. También acuñó una máxima que ha llegado a colocarse junto a la de Bengel, a saber, la lectura más corta es preferida a la más larga. Entonces, por ejemplo, si tenemos un texto en Mateo que es larguísimo y en Marcos es cortísimo, ¿cuál es más viejo? El de Marcos porque es más corto. Quiere decir que el de Mateo le agregó texto en el paso de los tiempos. Eso es lo que él va a decir. Entonces, si Lucas tiene un texto y Mateo tiene un texto que hablan de lo mismo, la parábola de la semilla, de tal cosa, y uno es de 3 renglones y otro es de 8, el más antiguo es el más pequeño. Eso fue una idea que sacó Griesbach en los estudios que él realizaba. Porque es obvio que el que la tiene más grande es porque le agregó con el paso del tiempo para explicarlo, que era una tentación que tenían los copistas, tratar de explicar a veces el texto griego. ¿Cuál fue el verdadero fracaso de Griesbach? No dar el paso lógico de lanzarse a producir un texto en vez de aferrarse al texto receptus. Es decir, porque él no hizo algo original. La lucha continuó durante algunas décadas y habían defensores de ambas posiciones. Fue el primero en proponer las 3 recensiones textuales de esta Alejandrina Occidental Bizantina, que es la base de la investigación más adelante, del texto crítico. Ahora veamos a Lachmann, otro gran importante teólogo. Ya este se tira hasta 1851. Desde la imprenta en el siglo XV, durante 3 siglos, se imprime el texto antioqueno, acá, hasta que llega a Karl Lachmann, profesor de Berlín, que para muchos es el fundador de la crítica textual moderna. Estableció el método genealógico considerando como texto mejor el más antiguo y mejor respaldado. Lo mismo que decían los anteriores. El comienzo del tercer periodo está asociado a Lachmann, quien en 1831, oigan, publicó un texto griego que abandonó ya ahora sí el Textus Receptus. A partir de 1831, adiós al Textus Receptus. Y él comenzó con nuevos escritos. Lachmann tenía un objetivo limitado, restaurar el texto griego del siglo IV, pero no deja de sorprender que no aspirase a llegar más atrás al original del Nuevo Testamento, porque habían ya papiros. Bueno, ese. Ahora veamos a el doctor Tregelles, ¿verdad? Este otro, Tregelles, publicó su testamento griego en los años 1857. Usted busca el manuscrito de Tregelles y usted lo encuentra ahí. De hecho, hice una copia, ahí está en internet. Opinaba que era necesario esforzarse por obtener el mejor texto posible. Tenía conciencia de que los documentos no deberían ser evaluados en términos de su antigüedad, es decir, por su fecha de origen, sino por la edad del texto que contienen. Se dio cuenta de que los documentos de origen tardío preservan un texto muy antiguo. Destaca que Tregelles hizo por el mundo de habla inglesa lo que Lachmann había hecho por el continente, indicar que el camino del progreso estaba en alejarse del Textus Receptus. De hecho, el texto de él se aleja del Textus Receptus. Otro, a ver si nos da tiempo de ver todos. Este señor Henry Alford comenzó su obra vinculada al Textus Receptus, pero al ir revisándola, se fue alejando del Textus Receptus y se pronunció en favor de un texto mejorado. Fue doctor en teología y deán de Canterbury, una universidad famosa en Inglaterra. Luego tenemos Westcott y Hort, para que ustedes lo busquen en internet. De aquí comienza ya la gran revolución. Esta es la universidad donde ellos daban clases, estos dos señores. Westcott, clérigo, erudito inglés, profesor de divinidad en Cambridge. En 1890 fue obispo de Durham, pero obispo protestante, ¿verdad? Luego Hort fue un teólogo, editor, naturalista inglés,
pasó de ser rugbista a la Universidad de la Trinidad en Cambridge, esta universidad que ustedes ven ahí. Estos dos profesores coinciden en la Universidad de Cambridge y a ser grandes amigos, y ellos hicieron el primer testamento crítico, ya, bien elaborado. Ya vamos a hablar un poquitito de eso. Cuentan ya con los dos grandes manuscritos o códices más antiguos, el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico del siglo IV. Por lo tanto, son los que nos dan el manuscrito más cercano a los apóstoles. Dividieron los manuscritos en 4 textuales: sirio, occidental. Bueno, otras familias ya más expertos son los grandes cerebros en crítica textual. Presentaron en 2 tomos el Nuevo Testamento, pero no le agregaron aparato crítico, nada más hicieron su traducción. Entonces no sabíamos si de qué manuscrito era esto, nada más, sin ningún comentario ni nada. Pero sí hicieron mucho. Luego entramos a esta, bueno, seguimos con la Biblia crítica. Fueron el fruto de casi 30 años de trabajo. Imagínense, 30 años traduciendo una Biblia para presentar el texto original, ¿verdad? Tomando en cuenta los 2 manuscritos, el Códice Sinaítico y Vaticano. Siguió en cierto sentido la línea de Griesbach, nada más que la obra fue más indagatoria, más comprensiva. Y a ellos lo siguieron grandes hombres, ¿verdad? Como Gregory, Souther, Warfield, Robertson, que yo aquí tengo un libro de Robertson fascinante, ¿verdad? Un cerebro. Westcott y Cord fueron atacados por los seguidores del Textus Receptus, ¿verdad? Entonces, ya imagínense. Los hermanos Frey, von Soden, otros expertos posteriores a Westcott y Hort, su texto no es diferente al de Westcott y Hort, sino que es igual, pero ya contribuyeron con el Nuevo Testamento. Esto fue adoptado en el texto de Nestle, que es el que tenemos en este momento. Souther no publicó el texto, el canon del Nuevo Testamento, sino que poco tiempo ya había publicado su texto del Nuevo Testamento. Este es el libro que él publicó, ¿verdad? Del texto del Nuevo Testamento. Y vamos a Nestle y Aland, que es el que nos interesa. Nestle y Aland, esta es la historia más interesante porque es lo que tenemos ahorita, y todas las iglesias, cuando hacen sus Biblias, toman lo que ellos hicieron, estos señores que ustedes ven aquí. Edición crítica del texto griego de las escrituras griegas cristianas, publicada con el título Novum Testamentus, ¿verdad? Yo tengo 2 de estos testamentos, ¿ya? La primera versión salió en 1898, hecha por Nestle. Posteriormente se publicaron revisiones y apareció Kurt Aland, que ya murió. Después de él siguió Kurt Aland revisando y editando este Nuevo Testamento griego. Es uno de los más usados, respetados en la actualidad. Incluye notas pie de página, ¿verdad? Kurt Aland, teólogo alemán, estudioso de la Biblia, fundó Münster, el Instituto de Investigación Textual en Alemania. Nosotros seguimos los pasos de él, todo lo que nos mandan, ¿verdad? Ahorita quedó todo un grupo, hay hasta un cardenal católico, hay de diferentes religiones, iglesias cristianas, que de alguna manera nos dieron este Nuevo Testamento griego. Esto es lo que tenemos, y ahí termina la crítica textual, así como lo más importante, lo que ellos están haciendo, pero ellos hacen un estudio arduo, tienen una cantidad enorme de manuscritos, y ellos buscan los textos mejores, que consideran mejores, para que las iglesias hagan sus traducciones. Bien, no sé si hay preguntas, comentarios sobre esta historia del texto griego que tenemos la revolución aquí
en nuestros días. No, no, de mi parte es solo bueno, algo que, que prácticamente no había nunca escuchado hablar de cómo se hizo las, las versiones de cada Biblia, ¿verdad? Ujú. Es algo muy importantísimo y es algo que, ya como usted lo ha hecho, siempre es bueno los apuntes porque ya uno lo va tomando para ir refrescando las lecciones pasadas. Esta lección de hoy está muy importante, Ellen, demasiado Así es. importante. Ujú. De hecho, Eduardo y Marjorie, cuando veamos estos datos en algún otro lado, porque vamos a seguir viendo en la introducción y se van a estar mencionando, ya vamos a saber a qué nos referimos. Digamos, ya uno tiene una idea, no está tan perdidillo, ¿verdad? Es Entonces, correcto, es el correcto. Nuevo Testamento ahorita, griego, crítico, que es el que usan todas las religiones para traducir el Nuevo Testamento, es el de Nestle y Alan, ¿verdad? El texto griego de Nestle y Alan se le llama texto crítico, que vino a reemplazar el Textus Receptus. Entonces ahí nos quedaría para nada más terminar de investigar. La otra semana iniciamos ya con el libro de Harrison. Volvemos con, ya vamos a entender mejor lo que es el griego, qué es lo que estos andan buscando para hacer las traducciones del Nuevo Testamento. Ya vamos a comprender bien ese capítulo que vamos a ver. Perfecto. Se pone más interesante, más importante. Más importante, exactamente. Sí, sí. Bueno, Qué dejamos bueno. por aquí para grabar y para mandarles después cuando se edite el texto. Y entonces de Correcto. esta manera nada más queda investigar y seguir investigando. Yo pienso que nos queda una buena inquietud. Entonces que el Señor me los bendiga a todos y Amén. Igual, vamos igual. a seguir en la investigación, ¿verdad? Claro que sí, claro que De sí. estos textos. No nos quedemos solo con esto. Que Dios me Es los correcto. bendiga a todos Amén. ricamente. Igual, Amén. Gracias. igual para ustedes. Y Bueno. la acompaña ahí. Amén.